Hola, muy buenos días. Este es el noticiero matutino El Pueblo, en donde les vamos a explicar las noticias que ha habido en México. Mi nombre es César Manuel y mi compañera Karime López. Una de las más grandes noticias es las ventajas que le trajeron a México durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Adelante, Karime. Bueno, como sabemos, Estados Unidos y México hicieron tratados y acuerdos para vender algunos productos nacionales. Esto como por ejemplo la plata, que anualmente se estimaba que traería 25 millones de dólares. Bueno, por otro lado, después hicieron acuerdos de crédito. Esto para mejorar las carreteras y hacer crecer empresas. Después vinieron los tratados de comercio que eliminaron las tarifas arancelarias. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, México fue un gran exportador de productos para Estados Unidos. También el gobierno se empezó a preocupar, ya que empezó a administrar todos los productos que se daban, como por ejemplo el petróleo o minerales industriales. ¿Tú qué opinas, César? Creo que después de la Segunda Guerra Mundial fue una época muy buena para México, ya que se presentó el movimiento del Milagro Mexicano, en donde hubo un crecimiento económico, social y cultural para todos los mexicanos, ya que una de las mayores ventajas que hubo para nuestro país es que se industrializó y así pudimos tener un mayor crecimiento económico a diferencia de los años anteriores. También otra ventaja fue el sistema que se usó, que es el sistema de sustitución de importaciones. ¿En qué consiste, Karime? Prácticamente lo que aquí queremos darle a entender es que mejor es consumir lo nacional en vez de lo extranjero. Sí, unos ejemplos de esto es, por ejemplo, aquí en México tenemos la manzana Mundet. Sería mejor consumir a un producto nacional en vez de consumir productos extranjeros, para que de esa manera aportemos nosotros mismos a que la economía vaya creciendo y progresando con el tiempo. A continuación vamos a pasar con nuestros compañeros Moguel y Egna después de estos cortes comerciales. Gracias, estudios. Estamos aquí frente a la Plaza de la Revolución para explicarles sobre el modelo de crecimiento económico hacia adentro. Este consta de 3 etapas que inicia en 1940 y termina en 1982. De 1940 a 1958 fue la etapa de crecimiento de la inflación. De 1958 a 1970 fue el desarrollo estabilizador. Y de 1970 a 1982 fue la crisis de agotamiento y crisis económica en México. A continuación, nuestra querida reportera Egna nos va a hablar sobre el desarrollo estabilizador. Bueno, el desarrollo estabilizador se caracterizó ya que cuando había pasado la etapa de crisis, México atravesaba por una etapa en la que era una fase de industrialización de todo el país, es decir, que se estaba dejando muy de lado la agricultura y enfocándose en toda la industria, que sería todas las empresas y las exportaciones a otros países y la creación de propios productos en el país. También voy a hablar de la crisis económica, que fue que pasó de 1976 y se prolongó hasta los 90. Dejó una gran crisis en México, ya que México tuvo que pedir prestado a otros países y tuvo una gran deuda que se extendió hasta los días de hoy. Es más que nada lo general de todo lo que tenemos que decir sobre la inflación de dentro de Lo dije todo. Bueno, para finalizar les voy a comentar acerca de cómo comenzó todo esto. Esta etapa se llamó el crecimiento de inflación, que duró de 1940 a 1958. Esta se caracterizó ya que el gobierno toma como fortaleza el desarrollo económico interno, por lo cual industrias y el sector paraestatal fue el que tomó y ocupó una gran fortaleza en la economía de lo que fue México. Bueno, a continuación iremos al estudio con nuestro compañero César y nuestra compañera Karime. Bueno, muchas gracias, Moguel, por tu gran información.
Bueno, ahora vamos a hablar de la globalización y el neoliberalismo. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción. La globalización resulta ser un fenómeno histórico consustancial al capitalismo, mientras que el neoliberalismo es un proyecto político impulsado por agentes sociales. Bueno, mi compañero César nos va a explicar un poco acerca de la globalización. Gracias, Karime. La globalización, según Giddens, es la intensificación en escala mundial de las relaciones sociales que se han presentado en localidades muy distantes y ha mostrado un progreso económico, social. Para nosotros, la globalización lo podemos poner que se presenta en la vida cotidiana como un proceso económico, tecnológico y político y social a escala mundial, ya que se relaciona con otros países para que podamos tener un progreso como en nosotros mismos como país. A continuación les va a explicar el modelo de neoliberalismo. Bueno, el significado real de neoliberalismo se trata de la economía clásica, según lo cual los mercados se refiere a que sus productos sean de eficientes recursos para que así haya una mejor estructura en su empresa. Bueno, según que así haya una mejor estructura en su empresa. Bueno, según Hayek, la democracia no constituye un sistema político infalible. Es esencial un medio, un procedimiento para salvaguardar todos sus productos. Bueno, por otra parte, el neoliberalismo es un programa para la destrucción de las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica en el mercado. Según Coates, en 2002, dijo que el capitalismo neoliberal se ha singularizado por las siguientes características, que es desregularización de los negocios y las finanzas privatizándolas en las empresas. Bueno, como podemos ver, la globalización y el neoliberalismo son dos modelos económicos que, aunque tienen distintos medios, tienen el mismo objetivo, que es mostrar un progreso tanto económico, político y social. A continuación vamos a volver con nuestros compañeros Egna y Moguel para que nos sigan explicando más noticias que están pasando en México. A continuación les vamos a hablar sobre los acuerdos que ha firmado México. En 1986, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se firmó el GATT, que es Acuerdo General de Adeudos, Aduana y Comercio. Luego está el TELECAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1992. Bueno, también uno de los tratados que fueron firmados fue el CDE, que fue firmado en 1994, también ya fue firmado por Salinas de Gortari, y el TLC, firmado por distintos países de la Unión durante los años 1995 hasta el 2004 con el presidente Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Bueno, esto es todo por nuestro noticiero. Ahora procederemos a hacer unas entrevistas. Bueno, muy buenos días, mi nombre es José Arturo Castellano Muguet y pues por la materia de México en el siglo XXI estoy haciendo algunas encuestas. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Cristel Pérez Camacho. ¿Me podría contestar algunas de las siguientes preguntas? Claro que sí. Para usted, ¿qué es la globalización? Ok, la globalización es el desarrollo que está teniendo el país día a día. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? De diferente manera, tanto en el ámbito económico, político, en la sociedad, en todos los ámbitos se va viendo el desarrollo que está llevando a cabo la globalización. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Ok, negativos, sabemos que todo se ha ido a la alza económicamente, y positivos sí se ha visto un gran desarrollo económico en algunas áreas. ¿Qué ha representado para usted la globalización?
Ha representado tanto cosas buenas como cosas malas, va de la mano con la pregunta que te acabo de contestar, tanto en diferentes ámbitos, tanto económico como político, se ha visto un gran desarrollo. ¿Ha mejorado su economía? Dependiendo, pero no al 100%. ¿Se ha impuesto nuevos retos? Sí. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, para nada, al contrario, se han incrementado. ¿Por qué? Porque todo se fue a la alza y las personas de bajos recursos muchas veces no tienen lo suficiente en la economía para adquirir las cosas y de una u otra manera el salario o su trabajo no representa una buena paga económica. Okay. Sería todo. Me ha ayudado mucho. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es César Manuel. Por la materia de México en el siglo XXI me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Viridiana. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización, o lo que entiendo por globalización, es un modelo en el que todos los países tienen algo en común, en este caso economía, cultura. Uh-huh. ¿Cómo se demuestran los efectos de la globalización en el país? Eso lo vemos, por ejemplo, en productos que nos llegan de otros países muy lejanos que nunca hubiéramos pensado que podríamos conocerlos o probarlos, por ejemplo. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, que podemos conocer precisamente a través de alimentos o cultura lo que sucede en otros países y también que la información nos llega más rápida. Negativas, no sabría decirte. ¿Qué ha significado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía o te ha impuesto nuevas metas? Tal cual mejorar mi economía tampoco sabría decirlo, pero creo que sí es importante precisamente que puedes tener acceso a incluso tomar cursos en línea de otras universidades. Eso también sería parte de la globalización. ¿Y cuál era el otro problema? ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, estos problemas todavía los seguimos teniendo y hay otros países donde siempre ha existido y no hay un interés concreto por resolverlos, como en África. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Bueno. Porque de historia no sé mucho. Buenos días, mi nombre es Karime y venimos aquí por la materia de México en el siglo XXI para hacerle una entrevista. Hola, buenos días. ¿Para ti qué es la globalización? La globalización es el contacto que se tiene de distintos países en distintos ámbitos, social, económico, político, esa relación que se da entre ellos con la finalidad de fortalecer los vínculos y creo que eso más o menos es. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Bueno, pues con una mente más flexible, con mejoras en la economía. O sea, el objetivo es impactar en la economía también, inclusive mejoras tecnológicas, porque bueno, también hay convenios tecnológicos, entonces con mayor apertura, con mayor tolerancia. Bueno, ¿qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? No dice verdad. Sí. No, ¿Sí? Es que es la misma pregunta, pero es lo positivo y lo negativo, la tecnología y todo bien. eso. Aspectos positivos, bueno, la tecnología, nuevas formas de relaciones, de comercio, ¿sí? Traer productos nuevos al país, exportar nosotros productos de nosotros, o sea, en la parte económica también beneficia, y creo que la parte negativa tal vez podría ser la influencia que podemos tener sobre ciertos pensamientos que tal vez vayan un poco en contra de nuestros valores y principios como sociedad, como cultura, ¿no? Perder tal vez un poco de nuestra identidad como mexicanos.
¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Cree que ha mejorado la economía o te has impuesto nuevos retos? Claro, creo que ha representado avance, ha representado nuevos retos, porque inclusive esto implica no nada más limitarte a la parte nacional, ¿no? Sino también visualizar ciertas posibilidades de capacitaciones en el extranjero, en el negocio, de poder ampliar, o sea, mi esposo tiene un negocio, entonces poder ampliar la infraestructura del negocio a nivel internacional. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Y por qué? No sé. Bueno, ¿cómo estamos mal económicamente? No, claro, como país creo que estamos todavía, bueno, somos un país tercermundista, un país que estamos muy bajos, y sobre todo no nada más el país, el Estado está muy mal económicamente. Creo que todavía el país no ha logrado priorizar en dónde tiene que atacar para poder mejorar. Entonces no sé si la globalización en sí ha ayudado a la pobreza del país, pero bueno, yo no veo ningún cambio, ninguna mejora. Así es. Sí, es así. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Liz. Hola, buenos días. Mi nombre es Edna Gabriela y voy a hacer una entrevista para el México del siglo XXI. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Luis Ochoa. Okay. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿para usted qué es la globalización? Bueno, para mí la globalización abarca muchas cosas, pero en sí, retomando el tema de globalización, es como una manera de interconectar ciertas cosas. Generalmente sería países con países, interconectarlos de tal manera que compartan más que nada la economía, ¿no? En productos y servicios. Okay. La segunda pregunta es, ¿cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Se reflejan, siento yo, que en los costos, ¿no? Porque de repente a veces algo está más caro o más barato, dependiendo cómo se maneja el mercado internacional. Pues como la globalización, una de los pro que trae es interconectarnos. Entonces si alteran el precio en un lado, pues se altera en todo. Okay. La tercera pregunta, ¿qué aspecto positivo o negativo considera que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivamente abrir el comercio a otros lugares. Es decir, por ejemplo, México fabrica cierta cosa o es materia prima de cierta cosa, puede exportarlo a otros países. Ese sería el efecto positivo. Y el negativo sería, pues, como los costos son variables, pues hay personas que sí les impacta negativamente, ¿no? Okay. ¿Ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado la economía? ¿Les ha puesto un nuevo reto al país? No, pues siento yo que no ha mejorado la economía, ha ayudado a fomentar actividad económica, pero así que disminuya costos o algo, no, al contrario, como se globaliza va subiendo. Okay. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, por lo mismo te comento, como es algo interconectado, los costos cada vez suben de acuerdo al comercio exterior, pero los salarios no suben. No hay una iniciativa que produzca empleos, y los empleos que hay pues no suben su valor de trabajo, sino sube el valor de adquisición, pero no el valor del trabajo. Muchas gracias, es todo. Muy buenos días, mi nombre es Karime López Domínguez y venimos a hacer una encuesta acerca de preguntas de globalización de la materia de México en el siglo XXI. ¿Cuál es su nombre? Carlos Lunar Solé. Bueno, la primera pregunta dice, ¿para ti qué es la globalización? Pues la globalización es un término muy grande que implica precisamente participar en todo a nivel universal, a nivel mundial, a nivel global, en todos los aspectos. Cuando hablamos de la globalización hablamos de una nación o un país que tenga intercambio comercial, cultural, económico, político inclusive, con otros países, o sea, que tenga relaciones, que no esté cerrado y que no sea solamente un país que trabaja hacia adentro, sino también trabaja hacia afuera, tanto en la parte de salida de las características del país hacia afuera, como traer características de otros países hacia adentro de México en este caso. Bueno, ¿cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país?
Mira, con el intercambio comercial yo creo que el ejemplo más evidente es eso, los tratados comerciales que tiene México con Estados Unidos, Canadá y con otros países, ¿no? Eso permite precisamente un intercambio de productos, bienes y servicios, así como fluidez, flujo de personas, ¿ok? Que van y vienen. Entonces, eso permite que tengamos conocimiento de otras cosas que hacen en otros países y a la vez en esos otros países tengan conocimiento también de cómo hacemos las cosas aquí en México y qué hacemos en México, qué producimos, cómo es el mexicano, cómo es la personalidad del mexicano, cómo es su estilo de trabajo, cuál es su fuentes de ingreso y todas esas cosas. Entonces permite ese intercambio a que a nivel mundial pues estemos posicionados, ¿no? Bueno, consideraría que eso es un aspecto positivo, ¿no? Sí, por supuesto, eso y es positivo. de manera negativa, ¿cómo considera que la globalización ha traído a nuestro país? ¿Qué cosas negativas? Aspectos negativos diría que no ha sido, digamos, bien aprovechado ese intercambio. ¿Por qué? Porque vemos en algunos casos en que la importación de productos supera la exportación, es decir, nos enfocamos más y nos abocamos más al consumo de productos extranjeros que traídos de otros países, que no estoy en contra de ello, pero no hay un grado de competitividad justo con los productos internos. Entonces menospreciamos el producto nacional, no le damos la solidez dentro del país y mucho menos hacia afuera. Entonces no se posiciona en México como una marca a nivel internacional, que es lo que se quiere, un intercambio, una retribución. O sea, yo puedo tener consumo de productos de otros países de buena calidad o de calidad similar a la que tengo en México, pero también a la inversa, quiero que mis productos también sean comercializados y conocidos en el extranjero. Entonces, en ese aspecto hemos fallado, así como también en la educación, en ciertos aspectos de derechos humanos que todavía en México se siguen violando. No hemos entrado en ese aspecto en la globalización como tal, porque no reconocemos derechos que en otros países ya están avanzados. Entonces nos seguimos quedando en el tercer mundo. Entonces queremos ser país del primer mundo, pero con características de tercer mundo. Entonces ahí estamos todavía en deuda. Los gobiernos no han tenido la continuidad cada sexenio en avanzar en eso y en muchos otros aspectos. Entonces cada vez que llega un nuevo gobierno echa por atrás los planes del gobierno anterior. Entonces es un retroceso. Entonces eso no se ve en las mejoras laborales de los trabajadores, en los derechos de los trabajadores, en los derechos de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia, o sea, muchas cosas, de las mujeres ahorita que están muy de moda eso. Vemos allí un atraso importante que no está dentro del contexto de la globalización. Bueno, ¿qué ha representado para usted la globalización? ¿Cree que ha mejorado la economía y la globalización de la misma manera te ha impuesto nuevos retos? Sí, yo creo que sí, porque como te digo, la globalización te permite ser más competitivo, porque tienes un punto de referencia, tienes un punto de comparación con otros productos, en el caso de la comercialización. En el caso de los regímenes políticos también la globalización es importante, porque yo debo aprender de cómo es un sistema de gobierno en otro país que logra el bien común para las personas. Yo debo asumir eso y asimilar eso, reproducirlo para que en mi país también tengamos los mismos derechos y se logra el bien común y la paz social. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista la globalización para mí ha logrado un éxito, ha alcanzado. Yo estoy muy a favor de ello porque nos permite tener un posicionamiento en el mundo, aparecer en el mapa mundial y ser conocido. Triste sería que un país desconocido donde se violen los derechos humanos, se trate mal a las personas, no haya calidad de vida y no se sepan, porque precisamente no lo permiten, porque son muy cerrados. Eso pasa con los países como Cuba, países socialistas comunistas donde el gobierno trabaja hacia adentro y no importa cómo es la condición de vida de los seres humanos que están allí, porque a nivel internacional no lo permiten que se sepa, ¿no? Entonces eso es algo negativo que pudiera tener un país que no acepta ser globalizado, pues hacerse conocer en el mundo, ¿no? O sea, es lógico. Bueno, para finalizar, ¿piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? Si es así, ¿por qué? Mira, en parte, como te decía, hay una deuda muy importante que es la que tienen los países con las clases sociales desposeídas o menos favorecidas, digámoslo así. No me gusta llamarlo pobres, porque serían las personas que tienen menos recursos o no tienen lo suficiente para subsistir. Y entonces la globalización, desde el punto de vista de los derechos humanos, de esos derechos, a través de organismos como la ONU, la OEA, la ODCE, la UNICEF, deberían trabajar precisamente en eso. Entonces, muchas veces esos planes no se desarrollan. Entonces, México pertenece a la ONU, pertenece a la OEA, pertenece a la ODCE, a la UNICEF, y tienen planes 30-30,
para minimizar la pobreza, ayudar a que la calidad de vida de las personas mejore, mejorar el medio ambiente, mejorar las condiciones laborales, muchas cosas, la salud y esa educación. Pero ¿qué pasa? Que no hay seguimiento, lo que les comentaba hace rato. Los sexenios, cada vez que llega uno, pues se olvida de eso, como a pesar de que es algo internacional que debería estar por encima, porque es ya algo que está a nivel mundial, donde todos los países deben tener las condiciones de igualdad, deben tener un seguimiento, un cumplimiento, un seguimiento de esas medidas, pues no lo hacen. Entonces, en ese aspecto hay una deuda importante de esos organismos internacionales que, digamos, velan un poco porque en el contexto global se cumpla eso. Entonces, pues un país no le importa, pues si no le exigen, pues tampoco cumple, ¿no? Entonces nos toca a nosotros desde adentro hacer los esfuerzos para que logremos esas cosas a nivel nacional, a pesar de que los organismos internacionales puedan hacerlo, pues nos toca a nosotros trabajar desde aquí para que eso pueda funcionar. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos. Gracias.